Bienvenidos a todos, aquí Mr. Figue comentando, y en este nuevo vídeo del canal os traigo una pequeña introducción sobre las características de los boxes. Así que sin más dilación, ¡comenzamos! Antes de empezar, me gustaría dejar claro que esta guía va a ser referido a las razas y clases que se pueden llegar a reclutar en el modo gratuito, o bien llamado Draft Arena. Algunos de estos temas de los que voy a hablar ahora ya hice una pequeña mención en el primer vídeo del canal. Si no lo habéis visto, os lo dejo arriba en la derecha. En cuanto a la rareza de los boxes, no es que sea un gran aspecto que nos deba importar mucho, ya que solo cuenta para las personas que jueguen en el modo Stream Arena, ya sea por medio de poseer un boxy, por medio de haber alquilado un boxy a una tercera persona en el marketplace, o por haber adquirido algún pase de oro o diamante para el Stream Arena. Pero como ya comenté en su momento, existen realmente 7 clases distintas. Como podremos observar en la pantalla, tenemos frecuente, poco frecuente, raro, épico, legendario, nivel dios y existe la séptima, que son los especiales. Fecha de hoy, se supone que el equipo de desarrollo está trabajando en actualizar el white paper, ya que sigue faltando en algunos aspectos del juego información actualizada. Obviamente, cuanto mayor sea la rareza que tenga tu boxy, tendrás más porcentaje de ganancia en el token voxel y más porcentaje de que te toque algún ítem NFT al ganar alguna de tus partidas. Otro aspecto que lamentablemente no afectará al jugar el Draft Arena es que tu boxy posee alguna mascota, ya que actualmente no se pueden usar todavía sus habilidades únicas y de todas formas cuando este esté disponible en el futuro solo serán para los jugadores de Stream Arena. Referido a la raza, podemos llegar a reclutar hasta 5 diferentes. La raza humana, que la poseen tanto como la clase ninja, guerrero, druida y mago negro. Raza doge, que solo la posee la clase sacerdote. La clase zorro, que la posee tanto la clase escudero, arquero y mago blanco. La raza robot, que la posee la clase robo. Y la raza zombie, que la posee la clase monstruo. Si te estás preguntando cómo afecta en el juego la raza, básicamente aportan al boxing una habilidad activa y otra pasiva. En la raza humana, su habilidad activa es un buff que implica una mejora de sus atributos, que dura 3 rondas, lo cual quiere decir que si están los 6 boxes vivos, el efecto durará 18 turnos. Se puede aplicar sobre uno mismo o un aliado. Hasta que no se hayan pasado los turnos, no podrá volverse a usar. La pasiva de la raza humana hace que tus boxes NFT, que son los únicos que se pueden subir de nivel, repito, boxes NFTs, ganen más experiencia, pero por lo que se ve aún no está activo. Si quieres más información específica acerca de los atributos y otros aspectos más importantes sobre los boxes NFT, déjamelo en los comentarios. En la raza doge, tanto su habilidad activa y pasiva están a día de hoy inactivas, pero os dejo por aquí sus efectos ya que tarde o temprano estarán activas, no os preocupéis. En la raza zorro, su habilidad activa le permite correr hacia un enemigo y estar directamente a su lado y hacer un pequeño daño para poder tener la posibilidad de moverse otra vez. El daño que se puede llegar a infligir no está lamentablemente reflejado en el white paper. Hace unos días hicieron un pequeño ajuste en la habilidad, pero realmente no especifican mucho. La habilidad pasiva es un aumento de su estadística en la destreza. Realmente no se puede saber si está en funcionamiento. En la raza zombie, su habilidad activa hace que reviva el boxy con 10 puntos de vida, no con un punto como pone la imagen. La habilidad pasiva hace que se inmune al efecto de estado llamado miedo. También las habilidades que curan le restan vida y las habilidades con el efecto de estado veneno le suman vida. En la raza robot, tanto su habilidad activa y pasiva están a día de hoy inactivas en el modo Draft Arena, pero os dejo por aquí sus efectos, ya que más tarde o más temprano estarán activas. Antes de empezar a hablar sobre las clases de los boxes, que va a ser un tema un poco más extenso, os voy a dejar la información acerca de los efectos de estado, tanto positivos como negativos, que puede llegar a resultar tras usar una habilidad. Creo que sabiendo con antelación los efectos de estado, será más fácil comprender las habilidades de cada clase. Otro punto importante que también me gustaría aclarar son las áreas de efectos de las habilidades en el campo de batalla. Tenemos 4 diferentes. La primera sería alrededor del boxy que utiliza la habilidad, como se observa en la imagen, afectando a las 4 casillas amarillas. La segunda área de efectos sería la lineal,
en la que la imagen indica que hace efecto sobre las dos siguientes casillas rojas alejadas del mismo boxing. La tercera área de efecto sería de enfrente, donde el efecto sería en las casillas amarillas, sin contar en este caso el propio boxing. Y la cuarta área de efecto sería de cruz, donde el efecto sería en las 4 casillas amarillas. Nota importante a remarcar es que en cada área de efecto depende de la habilidad usada. Por ejemplo, algunas áreas de efecto en cruz se podrían usar en aliado o en enemigo, pero no en el mismo boxing en el que se usa la habilidad. Como he dicho, hay algunas excepciones, así que gastar cuidado. Nota importante antes de empezar a hablar sobre las clases de los boxes, sería importante saber acerca del equipamiento de ítems en los boxes en el modo Draft Arena, ya que lamentablemente, a día de hoy, cualquier cambio que hagas en tu party roster no se verá afectado en tus partidas. Seguramente en un futuro próximo cambiarán esta faceta. La primera clase de la que vamos a hablar es el escudero. Como podéis observar, hay un pequeño resumen sobre las características principales tanto como su posible rol, las armas que usa, las armaduras que pueden llegar a equiparse, sus posibles counters y estadísticas principales. Si quieres ver un vídeo específico sobre estos temas, déjame en los comentarios. Pasemos a sus habilidades. Actualmente cada boxing tiene 4 habilidades que pueden usar en el campo de batalla. Si no me equivoco, en el futuro llegarán a ser 6. En la primera habilidad, su uso gasta 8 puntos de maná. Será una habilidad de hasta 3 casillas de rango que inflige un daño entre 1 a 5 puntos de vida. Elimina los efectos de estado, confundido y o congelado del boxing impactado. Un consejo sería que es una habilidad que se usa de apoyo para usarlo a tu aliado. En la segunda habilidad, su uso gasta 15 puntos de maná. Sería una habilidad de área de efectos de modo cruz y subiría las estadísticas de tu aliado. En la tercera habilidad, su uso gasta 30 puntos de maná. Sería una habilidad de hasta 2 casillas de rango, que curaría de 30 hasta 60 puntos de vida total, y también produce el efecto de estado limpiar. En la cuarta habilidad, su uso gasta 65 puntos de maná. Sería una habilidad de una casilla de rango, con un aumento del daño. No se especifica aún los puntos de daño que pueden llegar a infligir. La siguiente clase es el sacerdote. Os dejo la fecha de sus características de la página oficial. En la primera habilidad, su uso gasta 42 puntos de maná y da el efecto de estado rejuvenecer. En la segunda habilidad, su uso gasta 90 puntos de maná y su acción hace que un boxy fallecido en el campo de batalla vuelva a la vida con 100 puntos de vida. En la tercera habilidad, su uso gasta 95 puntos de maná. Su acción cura de 90 a 150 puntos de vida y otorga el efecto de estado limpiar. Nota, esta habilidad también se puede usar de forma agresiva contra la raza zombie. En la cuarta habilidad, su uso gasta 115 puntos de maná. Su acción da al boxy afectado un estado que durante 24 turnos, si muere, revive con 75 puntos de vida. Si os dais cuenta, no hablé en ningún momento del tipo de rango de cada habilidad, ya que todas tienen hasta un rango de 3 casillas, aunque he de decir que su ataque básico llega hasta 4. La siguiente clase es la del ninja. Os dejo las fichas de sus características de la página web. En la primera habilidad, su uso gasta 23 puntos de maná. Su acción da invisibilidad a sí mismo durante 12 turnos o hasta que ataque. La invisibilidad hace que un boxy no pueda ser atacado por habilidades o ataques de un solo objetivo. Solo pueden llegar a ser atacados con áreas de efectos que no necesiten objetivos. En la segunda habilidad, su uso gasta 25 puntos de maná. Realiza un daño que no está definido actualmente. La habilidad tiene un área de efectos de 2 casillas lineal. En la tercera habilidad, su uso gasta 30 puntos de maná. Su área de efectos es de frente y realiza un daño a los enemigos que no están bien especificados. También crea el efecto de estar cegado. En la cuarta habilidad, su uso gasta 75 de maná. Su acción inflige un gran daño sobre los enemigos. El daño tampoco está bien especificado. La siguiente clase es la del guerrero. Os dejo la ficha de sus características de la página web. En la primera habilidad, su uso gasta 10 puntos de maná. Su área de efectos es alrededor del boxing y aplica una disminución en sus estadísticas. En la segunda habilidad, su uso gasta 25 puntos de maná. Su acción inflige daño a un enemigo en un rango lineal de hasta 2 casillas. En la tercera habilidad, su uso gasta 40 puntos de maná. Su acción genera daño sobre el enemigo y con un porcentaje del 95% y haga un efecto de estado llamado Taunt, o en español traducido como burla. En la cuarta habilidad, su uso gasta 40 puntos de maná. El efecto de área es alrededor del boxy e inflige daño.
La siguiente clase es la del monstruo. Os dejo las fichas de sus características de la página oficial. En la primera habilidad, su uso gasta 40 puntos de maná. Su área de efecto es de cruz. Inflige un daño de 11 hasta 30 puntos de salud y le añade un efecto de estado de veneno. Recordar que veneno cura a la raza zombie. En la habilidad 2, su uso gasta 45 puntos de maná. En un rango de hasta 2 casillas produce el efecto de estado miedo. Recordad otra vez que la raza zombie es inmune al miedo. En la tercera habilidad, su uso gasta 50 puntos de maná. Esta habilidad permite teletransportarse hasta 5 casillas. En la cuarta habilidad, su uso gasta 100 puntos de maná. El rango es de hasta 3 casillas, inflige daño al enemigo y añade el efecto de estado condenado, o Doom en inglés. La siguiente clase es la del arquero, aunque Google Traductor le ponga como guardabosques. Os dejo las fichas de sus características en la página oficial. Una de las peculiaridades es que tanto como su ataque básico y sus habilidades solo puede lanzarlas si el enemigo se encuentra a 3 o 4 casillas. En la primera habilidad, su uso gasta 35 puntos de maná. Su área de efecto es de cruz, inflige daño pero aún no está especificada. En la segunda habilidad, su uso gasta 52 puntos de maná. Inflige daño a un único objetivo y puede llegar a aplicar el efecto de estado enredado. En la tercera habilidad, su uso gasta 60 puntos de maná. Inflige daño a un único objetivo y puede llegar a aplicar el efecto de estado de miedo. En la cuarta habilidad, su uso gasta 79 puntos de maná. Causa un gran daño a un objetivo único. La siguiente clase es la de mago blanco. Os dejo la ficha de sus características de la página oficial. En la primera habilidad, su uso gasta 45 puntos de maná. Tiene un rango de hasta 3 casillas y puede dar el efecto de estado de invisibilidad, tanto a un aliado como a sí mismo. En la segunda habilidad, su uso gasta 50 puntos de maná. Tiene un rango de hasta 3 casillas y un área de efectos de cruz. Aporta los efectos de estado tanto de protección como de guarda. En la tercera habilidad, su uso gasta 95 puntos de maná. Cura desde 90 hasta 150 puntos de vida y causa el efecto de estado limpiar. El rango es de hasta 3 casillas. En la cuarta habilidad, su uso gasta 50 puntos de habilidad. Inflige desde 57 hasta 88 puntos de daño y tiene un rango de hasta 4 casillas. La siguiente clase es la de druida. Os dejo las fichas de sus características de la página oficial. En la primera habilidad, su uso gasta 40 puntos de maná. Tiene un rango de 3 casillas y da un efecto de estado de regeneración y limpiar. En la segunda habilidad, su uso gasta 45 puntos de maná. Tiene un rango de 3 casillas. Inflige un daño de 11 hasta 30 puntos de vida. Tiene un 80% de probabilidad de causar el efecto de estado enredar o raíz. En la tercera habilidad, su uso gasta 65 puntos de maná. Su rango es de 3 casillas e inflige un daño de 40 hasta 100 puntos de vida. Tiene un 50% de probabilidad de causar el efecto de estado cegar sobre el enemigo. En la cuarta habilidad, su uso gasta 75 puntos de maná. Tiene un área de efecto de alrededor del boxing y sana de 45 hasta 115 puntos de vida, dependiendo de qué tipo de armadura porte el boxing. Cuanto más liviana sea la armadura, más curará. La siguiente clase es la de mago negro. Os dejo las fichas de sus características de la página oficial. En la primera habilidad, su uso gasta 12 puntos de maná. Tiene un rango de 4 casillas e inflige un daño de 20 hasta 36 puntos de vida y puede ocasionar con un 50% el efecto de estado quemado. En la segunda habilidad, su uso gasta 23 puntos de maná. Tiene un rango de 4 casillas. Inflige un daño de 36 hasta 47 puntos de vida y puede ocasionar un 50% el efecto de estado de tener. En la tercera habilidad, su uso gasta 42 puntos de maná. Tiene un rango de 4 casillas e inflige daño de 47 hasta 65 puntos de vida. Tiene un 50% de producir un efecto de estado congelar. En la cuarta habilidad, su uso gasta 66 puntos de maná. Tiene un rango de 3 casillas y su área de efecto es de cruz. Inflige daño de 64 hasta 88 puntos de vida. Tiene un 85% de probabilidad de ocasionar el efecto de estado lento. Y como podéis ver, tiene una quinta habilidad disponible. Su uso gasta 105 puntos de maná. El rango es de 3 casillas con un área de efecto de cruz. Inflige un daño de 88 hasta 114 puntos de vida
y tiene un 85% de probabilidad de producir el efecto de estado quemar. La siguiente clase es la de robo. Os dejo la ficha de sus características de la página oficial. En la primera habilidad, su uso gasta 15 puntos de maná. Aplica el efecto de estado evadir al mismo Boxy. En la segunda habilidad, su uso gasta 35 puntos de maná. Tiene un rango de 3 casillas con la posibilidad del 30% de aplicar el efecto de estado detener. En la tercera habilidad, su uso gasta 25 puntos de maná. Tiene un rango de una casilla y aplica el efecto de estado prisa, haste en inglés. En la cuarta habilidad, su uso gasta 40 puntos de maná y aplica el efecto de estado regenerar al mismo Boxy. Para concluir con el vídeo, me gustaría dar un par de ideas de composiciones que podríais elegir cuando comencéis con vuestra cuenta. Al principio, yo elegí 3 Boxys de cuerpo a cuerpo, que fueron el ninja, el monstruo y el guerrero. En los niveles bajos de la tabla del draft de arena era una composición que iba bastante bien, pero a medida que aumentaba el nivel de los jugadores, veía que les faltaba un Boxy que pudiera aportar algo de curación y limpiezas de estado. Después probé la composición de mago negro, guerrero y druida. Estuvo bastante bien y bastante completa, pero había una penalización bastante grande que veía que era el tener que usar la habilidad de curación del druida directamente al cuerpo a cuerpo con los aliados, lo cual hacía que el turno siguiente el enemigo pudiera hacer habilidades de área de efectos múltiples, ocasionando mucho daño a 2 o 3 de mis Boxys. Luego la última y actual composición que uso son de 3 Boxys de rango, que son el mago negro, el sacerdote y el arquero. En esta composición es bastante débil en el sentido que tienen pocos puntos de vida y armadura, pero a la vez castiga mucho a los enemigos con mucho daño y con un poco de soporte gracias al sacerdote. En definitiva, estas son las ideas que podéis ir probando o elegir una nueva composición por vuestros propios gustos. Recordad que cada vez que queréis volver a obtener una nueva composición del equipo, habría que pagar 10 voxels en la página oficial. Esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y sirva de ayuda. Si tenéis alguna duda o queréis que hable de algún tema o algún vídeo de algo específico, dejadme en los comentarios y hasta el próximo vídeo.